tenerlo aquí con nosotros. Así que, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Como Dios coordina todo. La canción, entre más buscamos al Señor, más le conocemos, ¿verdad? Para conocerle hay que buscarle. Pero no conocerlo tal vez, que se me presente en una visión, eso no cambia la vida de nadie. Sino conocer sus atributos, quién es Dios, lo que se nos revela aquí en su Santa Escritura. Entonces eso vamos a estar meditando, hermanos, en esta noche. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 4, versículos 13. Y dice la palabra de Dios: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, oh Dios. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos, Padre, porque nos permites estar en tu casa, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por esa disposición en su corazón de venir a conocerte, alabarte, adorarte, Señor. Porque entre más te conocemos, más te adoramos, más, Dios mío, te obedecemos. Gracias por este tiempo hermoso que nos permites en tu presencia. Padre, que tú nos hables y nos ministres a través de tu Santo Espíritu, Señor. Habla a nuestro corazón y a nuestra vida. Trae consuelo y esperanza al que está afligido. Trae salvación al que está perdido y libertad a aquel que está cautivo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a predicar bajo el tema: la importancia de conocer a Dios. Para servir a Dios en espíritu y en verdad, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que son los verdaderos adoradores que Él anda buscando. Debemos conocer a ese Dios a quien servimos y a quien adoramos. Y lo primero que debemos de conocer de nuestro Dios es que Él es creador y sustentador de todas las cosas. Todo fue creado y es sustentado por Él. Dios es un Dios omnipotente. Quiere decir que todo lo puede. Su poder no es limitado. Dios es un Dios omnipresente, que Él está en todo lugar. Que Él es un Dios omnisciente, que sabe y conoce todas las cosas. Como acabamos de leer, que no hay nada oculto a los ojos de Dios. Entonces, si no hay nada oculto, y Él todo lo sabe y todo lo conoce, ¿por qué muchas veces vivimos de una manera que a Dios no le agrada? Y sabiendo que ese Dios, que no se le escapa ninguna sola cosa, un día le daremos cuenta, dice la palabra de Dios. Lo que conocemos de Dios es lo que Él mismo nos ha revelado en su bendita palabra. Es ahí donde encontramos todos sus atributos, su carácter y su naturaleza. Y esa es la manera por la cual nosotros llegamos a conocer un poco acerca de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? Dios es una persona, no es una cosa. Dios es una persona que, aunque no tenga tal vez un cuerpo fisiológico, un cuerpo físico, porque Dios es espíritu, pero dice que tiene ojos, tiene oídos, tiene todos sus órganos, porque nos oye, nos ve. Dice la palabra de Dios que su mano no se ha cortado para perdonar, que el rostro de Jehová brillará sobre sus hijos. Entonces, eso nos enseña a nosotros en Génesis que nosotros fuimos hechos, creados a la imagen y semejanza de Él. Y Él nos creó conforme a esa imagen y semejanza de Él mismo. Pero en Colosenses capítulo 1 y versículos 15 nos dice la palabra de Dios de Jesús, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Jesús
podemos darnos la idea cómo es Dios. Al ver a su hermano a un lado, usted dice, así es Dios. Guapo, ¿verdad? Como el hermano que tiene a un lado. Tal vez no tanto en lo físico, pero en carácter. Nosotros somos personas. Pero lo que nos hace una persona no solamente es el cuerpo humano, porque este se muere. Y usted luego sale de su cuerpo al morir, pero sigue oyendo, sigue viendo, entendiendo. Entonces Dios es espíritu. Nosotros somos seres físicos, pero también seres espirituales. Entonces, aunque Dios sea un Dios invisible para nosotros, nosotros no somos invisibles para Él, ya que Él nos oye, nos mira y Él conoce todas las cosas por medio de sus atributos. Ya los atributos que conocimos, que Él está en todo lugar, que todo lo puede, que todo lo sabe. Pero también vemos que Dios es un Dios infalible, que no falla, Él no miente, Él es inmutable, ya que Él no cambia, Dios es fiel. Dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Dios es fiel y Dios es amor. Y así, hermanos, hay tanto atributo que la palabra de Dios nos enseña. Ahí es como conocemos a Dios. Y si ese Dios que nos describe la Biblia, que ve y que sabe todo de nosotros, y que un día le daremos cuenta si Él realmente es real, un Dios real, ¿por qué muchos se comportan y viven de una manera pecaminosa y desordenada? Creo que la respuesta, hermanos, es porque ellos no conocen al Dios de la Biblia. Porque si lo conocieran, no actuaran así. Y eso me habla a mí también. Si yo escudriño las Escrituras y si entiendo los atributos de Dios, ¿por qué muchas veces le fallo a Dios? Y sabiendo que un día le voy a dar cuentas a Él de cada acción que yo tome, de cada decisión, sea buena o sea mala. Entonces es bonito conocer a ese Dios que nosotros le servimos. Como hijos de Dios debemos escudriñar las Escrituras para poder llegar a conocerle un poquito cada día más y más, ya que es esencial conocer a ese Dios de la Biblia. Y entre más le conozcamos, como dice la canción, más le deseamos, más nos enamoraremos de Él, más le serviremos, más le adoraremos y le respetaremos y le obedeceremos. ¿Sabía que nuestro comportamiento, nuestra conducta demuestra qué tanto conocemos al Dios que adoramos? En nuestro comportamiento se ve qué tanto conocemos de nuestro Dios. Porque si yo no escudriño la Escritura, no sé lo que dice su palabra, no sé cuáles son sus atributos, por eso me comporto de una manera que a Dios no le agrada. Pero si lo conociera, tuviera temor en mi corazón. Pensaría 2 veces las cosas antes de contestar mal, antes de actuar mal. Porque sé que Él me está viendo, porque sé que Él lo ve todo y que no me voy a esconder en ningún lado y que un día me va a pedir cuentas de ello. En primer lugar, ¿cuánto conocemos a Dios? Mire, cada persona tiene su propia perspectiva de Dios y cada religión tiene su propio concepto de quién es Dios. Cuando nos imaginamos o pensamos de quién es Dios, cada quien se hace una idea. La mayoría, al menos yo, antes cuando hablaban de Dios, me imaginaba a un viejito, canoso, de mal humor, con un palo, una vara en la mano, esperando a ver a qué hora le fallo para que me dé un garrotazo. Así muchos se imaginan a Dios. Otros, un Dios chiquito, dice, mi Diosito, chiquito, bueno, pero muy chiquito, no es capaz de hacerme un milagro. O otros, Dios está muy ocupado, un hombre muy ocupado, un ser muy ocupado, un Dios muy ocupado, tiene cosas muy importantes, no se va a preocupar por mí, ni cuenta se da, no le interesa qué está pasando en mi vida. Todos tenemos una perspectiva diferente y por eso actuamos así,
conforme a esa perspectiva que tenemos, una idea errónea de quién es Dios. Pero si escudriñamos la palabra de Dios, ahí se nos abre el entendimiento. Mire, dice un filósofo y predicador dijo una vez: según sea tu perspectiva que tengas de Dios, así será tu conducta en la tierra. Y es una gran verdad. Mire el comportamiento de un ateo, de alguien que dice que no cree en nada, en Dios ni en nada. Él se comporta deliberadamente porque él no sabe que un día le va a tener que dar cuentas a Dios. Mira el comportamiento de un narcisista, su egoísmo, el comportamiento de aquellos que creen que Dios es amor. Porque esa es la mayor confusión que Satanás ha traído al mundo hoy, a la sociedad. Es que Dios es amor. El infierno no existe. Dios sería incapaz. Se contradice entonces, porque si Dios es amor, ¿cómo puede castigar, enviar a alguien al infierno? Idea errónea. Dios es amor, pero también es un fuego consumidor. Ahora entendemos por qué, ¿verdad?, se comportan así. ¿Por qué no tienen respeto ni obedecen a Dios? ¿Y por qué viven una vida desordenada, sin temor a Dios? Todo por no conocer al Dios de la Biblia. Por eso Dios confrontó a su pueblo, Israel, por medio del profeta Isaías, cuando el pueblo se estaba contaminando con la idolatría, al igual que las naciones paganas. Y mire lo que dice Isaías 40:18. Dios preguntándole al pueblo: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Porque el hombre se pinta solo para inventarse sus propios dioses. ¿Sabe por qué es eso? Por el orgullo del hombre, al no querer obedecer ni rendirle cuentas a su creador. Eso es lo que lo lleva, lo mueve a la rebeldía y a la idolatría. Ya que el ser humano fue diseñado para tener una relación, para adorar a su creador, pero al no conocerle, a no tener esa intimidad con él, el hombre se inventa a su propio Dios por esa necesidad interna que hay de adoración. Y al no conocer a Dios, hace sus propias imágenes, hace sus propios dioses para adorarlo. Por esa causa, que es el orgullo de los hombres, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Eso lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 1:25. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esa es la desgracia de la humanidad, del orgullo. Por no quererse sujetar a su Creador, inventan dioses, ídolos, y eso desagrada a Dios. Y Dios los entrega, hermanos, a pensamientos tenebrosos, al engaño y a la mentira, donde quedan atados muchas veces en la idolatría por causa de ese orgullo. Por esa razón es que la humanidad vive en necedad, en engaño y en mentira, porque no conocen a ese Dios omnisciente y verdadero del cual nosotros conocemos. Pero qué lindo es cuando logramos comprender y vivir que tenemos un Dios vivo que nos ama, que nos protege, que nos provee, que nos perdona y que nos salva. Qué lindo es saber que no estamos solos. Qué lindo es saber que tenemos un Dios que nos protege, que nos ama en todo tiempo. Al conocerle, entonces comenzamos a confiar, a depender y a descansar en Él en todo. Y al conocerle es donde nuestra fe comienza a crecer y a madurar. Y nuestra relación con Él comienza a estrecharse más y más.
Y al alcanzar ese nivel de conocimiento de ese Dios, que sabemos que si estamos en necesidad, Él nos va a proveer. Si estamos enfermos, sabemos que Él nos puede sanar. Él tiene el poder para sanarnos. Sabemos que si estamos en problemas, en dificultades, le clamamos a Él y Él puede darnos la salida a ese problema. Cuando nosotros logramos entender eso, descansamos en Él. La vida es más fácil. Aunque el problema esté ahí, usted tiene paz en su corazón, cosa que el que no conoce a Dios no la puede conseguir. Pero para eso hay que conocerlo. Hay que tener una relación con Él. Conozca sus atributos. Confíe y espere y Él va a contestar las peticiones de su corazón. Entonces tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos guarda y que nos protege. Pero al alcanzar ese nivel, esa relación íntima con Él, entonces podemos nosotros, al igual que el salmista, que exclamó honrando a ese Dios. Mire lo que dice el salmista en Salmos 73, 25, 26. Alguien que llegó a confiar en Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mire qué lindo llegar a ese conocimiento tan grande de poder confiar y decir: no tengo a nadie más a quien recurrir, no tengo a nadie más a quien llorarle, solo te tengo a ti, Señor. Tú eres la porción diaria que yo necesito. Hermano, ese es el nivel de fe que Dios quiere llevarnos. Pero para eso necesitamos conocerle. Para eso necesitamos nosotros tener intimidad con Él, para poder descansar en Él. Porque mire, alguien que no le conoce, ¿cómo puede confiar en un desconocido, en un extraño? Nadie puede confiar en alguien que no conoce. Pero cuando usted lo conoce, indaga, profundiza, tiene intimidad, tiene relación con Él, usted podrá decir como el salmista: si te tengo a ti, lo tengo todo. Muchas veces podemos cantar, podemos predicar y hablar y dar testimonio de ese Dios todopoderoso, pero confiar y descansar en Él cuando la situación difícil viene a nuestra casa, es muy difícil hacerlo. Podemos de palabra decirlo, porque no es lo mismo hablar cuando hay abundancia. Decir que Él es el proveedor cuando hay abundancia es fácil, pero cuando la necesidad está tocando tu casa, cuando la hielera en tu casa está vacía, Dios sigue siendo el mismo, es el mismo proveedor. Pero la necesidad está tocando tu casa, es real, no podemos negar. Hay que seguir confiando que tarde o que temprano Él está viendo tu necesidad. Él va a proveer, porque Él es el proveedor. Él conoce todas las cosas. Antes que tú se las digas, Él ya las sabe. A Él nada lo toma desprevenido. Necesitamos conocerle para poder confiar en Él. Segundo lugar, quiero hablar de la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Es el conocimiento completo y perfecto de todo, pasado, presente, futuro, tanto lo real como de lo posible. O sea que Dios tiene el conocimiento total de todas las cosas, como decía el texto, ¿no? Todo está expuesto ante los ojos de Dios. Esa es la omnisciencia, el conocimiento de todas las cosas. Entonces vemos que en Isaías, Él nos lo confirma. Isaías 46 del 9 al 10 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mire, esa es la soberanía total de ese Dios. Aquí Dios, a través del profeta, nos está confirmando, por si había alguna duda, de sus atributos, de su poder y de su soberanía. Nuestro Dios conoce todas las cosas, conoce los tiempos, las edades, lo del pasado, presente, como lo porvenir.
Nos conoce a todos, Él nos hizo, conoce toda su creación. Dice que Él aún llama a las estrellas por su nombre. Él lo conoce todo, aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Él conoce a todas las criaturas que existieron, que existen y que existirán. Incluso aquellas personas que se encuentran aún en el infierno. Él puede llegar hasta aquellos lugares y saberlo todo. Daniel capítulo 2 versículo 22 dice: Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nada puede detener a ese Dios. Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. No hay ningún lugar oculto o cárcel de oscuridad que pueda esconder a una criatura para no ser juzgada por su pecado. No hay ni tan solo un lugar. Dice que si aún debajo de las piedras te metes, ahí llegará su mano. Si al fondo del mar te vas, si en las estrellas pones tu nido, desde allá te voy a derribar. Nadie escapará a ese día del juicio de Dios. Todo está desnudo ante Él y a Él le vamos a rendir cuentas un día. Mire lo que dice Job, sigue hablando acerca de la omnisciencia de Dios. Job 34:21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Él ve nuestro caminar, Él ve nuestros pasos, hacia dónde corren, hacia dónde caminan, hacia dónde vas. Nadie puede escaparse a los ojos de nuestro Dios. Él ve nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Es por eso que debemos conducirnos con sabiduría y temor ante Él en todo tiempo y en todo lugar. No solo cuando amanezco de buenas, cuando amanezco medio espiritual, no, en todo tiempo. Él está viéndome, está viendo mis acciones. Porque nos podemos esconder de los hombres, pero no de Dios. Incluso Él ve lo que haces y lo que ves cuando estamos a solas. Ahí cuando tú apagas la luz y cierras la puerta de tu cuarto, estoy solito, ahora nadie me ve, voy a hacer lo que quiero. Ahí están los ojos de Jehová viéndote. A Él no se le escapa ni un solo detalle. Nadie puede pasar desapercibido si le falla a Dios. Mire, esto no es para meter miedo, es para tener temor, respeto al Señor, porque hay que conocerlo bien, para que en aquel día no nos llevemos sorpresas. Acuérdese lo que sucedió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Ellos trataron de esconderse, trataron de huir de Dios, escondiendo su pecado. Y se escondían entre los arbustos, entre las plantas y los árboles del huerto. Pero aún ahí llega la voz de Jehová. No que Dios no sabía dónde estaban, Dios sabía todo. No lo tomó por sorpresa Dios. Ella tenía el plan de salvación. Y ahí donde viene, donde muchos se confunden. Bueno, si Dios sabía que ya iba a pecar Adán y Eva, ¿por qué los hizo? Si sabía que el diablo se le iba a revelar, ¿y por qué lo hizo diablo? Y así vienen muchas preguntas de los niños y muchos adultos también. Si Dios lo conoce todo, entonces ¿por qué? Porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere, dice, ¿no? Desde el principio. Entonces Adán y Eva fueron confrontados. Adán, ¿dónde estás tú? Él sabía dónde estaban, pero quería oír a ver qué excusa, porque somos buenos para excusarnos, ¿no? Y usted ya sabe las excusas que se echaron la culpa uno con el otro. Pero Dios los confrontó. Los árboles del huerto no fueron capaces de esconder ese pecado, esa maldad, porque nadie se puede escapar a los ojos de Jehová. Y eso sucedió en el huerto del Edén. También acuérdese que ningún ojo humano vio cuando Caín mató a Abel. Nadie lo vio. Solo eran poquitos habitantes. Y Caín, por envidia, mató a su hermano Abel. Pareciera que nadie lo vio, que no iba a pasar nada.
Pero el ojo de Jehová estaba viendo las acciones de Caín. Y Dios confrontó a Caín y le dice: Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No hay nada oculto a los ojos de Dios. Dios vio cuando Caín mató a Abel. Y cuando lo confrontan todavía se enoja. Y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano para que me preguntes? Todavía disimulando el pecado, tratando de esconder. Pero delante de Dios nada queda oculto. Nuestro Dios es omnisciente, porque ve y sabe todas las cosas. Si no, preguntémosle también a Sara. Sara, la mujer de Abraham, estaba cocinando ahí la sopa, cuando de repente llegan los ángeles de Jehová a hablar con Abraham. Y ella ya lavando los platos como que disimuladamente, ¿no? Que no quería escuchar la conversación, pero ahí estaba oyendo. Y cuando los ángeles están diciendo: prepárate porque tú y Sara van a tener un hijo. Y Abraham pues le creyó a Dios, pero Sara ya dice que se rió entre sí. Ni siquiera soltó la carcajada. Ella solo en su corazón se rió. Estos están locos, ¿no? Porque muchas veces así pensamos nosotros, ¿no? Estamos pensando, no sé cómo se dice, que estamos pensando en voz alta. Pero Dios conoce la intención del corazón. Sara se rió entre sí, como burla, como nervio, ¿no? O sea, ni sabe que yo estoy anciana, si nunca pude tener hijos, y cómo me dice que voy a tener hijos. Entonces ella en su corazón, sin decirlo, solo lo pensó. Pero Dios, que conoce aún los pensamientos, la confrontó y le dijo a Abraham: confronta a Sara, mira, se está burlando, se está riendo. Y ya llega Abraham y le dice: hey, ¿qué dice Dios que te está riendo? No, yo no. Pero Dios dijo: no es cierto, se rió, porque ella no cree que puede tener un hijo. Dios, hermanos, va más allá. Él conoce la intención de nuestro corazón. Mire, el rey David pensó que por ser rey de Israel iba a pasar desapercibido su pecado y que Dios lo ignoraría. Pues no fue así, porque David tomó por mujer a Betsabé, una mujer que no era de él, sino era de Urías, un soldado suyo. Mientras éste estaba en la guerra, él la observa, bueno, y ya después que se mete con ella, mandó a matar al esposo para que no se diera cuenta. Y Dios lo estaba viendo. Y en el momento no pasó nada, porque así pasa. Pues que estoy pecando y no pasa nada. Dios me sigue usando. Y no pasa nada y todo está bien. Pero tarde o que temprano, hermanos, algo sucede. Porque de la justicia de Dios nadie se escapa. Dios da tiempo muchas veces que nos arrepintamos, que dejemos esa mala conducta, ese mal comportamiento, porque tarde o que temprano llega la justicia de Dios. Y David había cometido adulterio y asesinato y nada pasaba, hasta que Dios levanta a uno de sus profetas, al profeta Natán, y lo envía a confrontarlo. Hubieron consecuencias. David pagó el precio. Y el fruto de ese pecado, el niño que había nacido, murió por causa de la desobediencia. Aquí vemos cómo Dios hace justicia, pero da tiempo para arrepentirnos. Esto no es, hermanos, para condenar a nadie, es la palabra. Pero Dios nos habla, nos avisa, nos advierte que debemos de apartarnos, porque no podemos burlarnos de Dios. Él lo ve todo, lo conoce todo. Y David, con todo ese historial y experiencias con Dios que vivió desde su juventud, pudo llegar a conocer muy de cerca a ese Dios a quien adoraba. Y él pudo también escribir y reconocer y exaltar la omnisciencia de Dios al decir en el Salmo 139:
del 1 al 4. Mire cómo se expresa David de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire qué poderoso es nuestro Dios. ¿Usted cree que lo podemos engañar? ¿Usted cree que nosotros podemos decir: ay Señor, ojalá que esté ocupado ahorita, que estoy pecando, que no me mire, ¿no? Porque hay gente que así piensa. Esa es la perspectiva que ellos tienen de Dios. O tal vez un viejito está cansado, todavía está descansado. Como le decía Elías, cuando los falsos profetas no estaban invocando a sus dioses y no pasaba nada. Tal vez está ocupado, les decía. Tal vez está en el teléfono ahorita chateando, les decía. Muchas veces así pensamos nosotros que es Dios, que se va a descuidar. O que este predica, no lo voy a castigar, ¿no? Que peque, está bien. No, Dios no tiene favoritos. Si David, que era conforme al corazón de Dios, Dios lo corregía. Porque el padre que ama dice que corrige a su hijo, ¿no? Si somos hijos de Dios, ahora si fuéramos bastardos, no nos dice nada. Si Dios no nos corrige, hay que tener cuidado porque tal vez no somos hijos. Por eso gózate cuando viene la corrección de Dios muchas veces. Es para nuestro propio bien. No es para renegar, no es para huir de la iglesia, es para acercarnos más a Él. Ese es el Dios a quien nosotros le servimos y al que predicamos. Un Dios que nos conoce a cada uno por nombre, ya que Él nos hizo. Conoce aún nuestros pensamientos. Y va más allá, dice David, que aún no está la palabra en nuestra lengua. O sea, Él conoce la intención de nuestro corazón. Así como Sara, ¿verdad? Ella no se rió ni dijo nada, simplemente lo pensó y se rió solita entre sí en el corazón. Pero ya Dios ya conocía cuál era la intención. O sea que, wow, ese nuestro Dios es tremendo. Y aún, hermanos, conociendo sus atributos, seguimos conduciéndonos y portándonos mal muchas veces. Lo bueno que nuestro Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Hay oportunidad y Él nos da tiempo para que cambiemos de actitud y comportamiento. Conociendo ya a ese Dios, sus atributos, que Él es bueno, que Él es amor, pero Él es justiciero. Eso me debe a mí llevar a otro nivel de fe. Eso me lleva al tercer punto. El conocerle nos llevará al temor y a la obediencia. Debería, ¿no? Porque si yo conozco a ese Dios, voy a tener temor, le voy a obedecer. Mire, Salomón, quizá llegando al final de sus días, dijo estas palabras muy sabias. Libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Salomón, hermanos, quien vivió tal vez por un tiempo una vida desordenada, una vida llena de riquezas y placeres, quien tuvo todo lo que quiso, pero que al final reconoció que nada de lo que este mundo le ofrecía, ni todo el éxito que pudo alcanzar, le pudo dar la satisfacción ni la felicidad tal vez que él anhelaba con las cosas materiales, porque todas esas son vanidades. ¿Quién más que Salomón de darnos ese consejo? Si han aprendido algo, teman a Dios y guarden sus mandamientos, punto. Eso es todo el hombre. Es el propósito también de este mensaje, que conozcamos a Dios para llegar al temor y a la obediencia de nuestro Dios. El hombre más sabio
que ha existido en toda la historia humana nos aconseja que lo mejor que podemos hacer es obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Porque eso es todo lo del hombre. Ahí está el mayor éxito del hombre, o en obedecer a Dios. Porque un día estaremos cara a cara a Él y allí no va a haber quien nos salve. Solo nuestras acciones, sean buenas o malas. Ahora que conocemos que nada se puede escapar de la presencia de Dios y que un día estaremos cara a cara ante Él para rendirle cuenta de todo, lo que nos queda de hacer es humillarnos, arrepentirnos y levantarnos y seguir nuestro camino tomados de la mano de Él para alcanzar misericordia. Mire lo que dice Job 34:11. Porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. O sea que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. La omnisciencia de Dios es un atributo que da un beneficio y un consuelo. Y da temor en aquellos. Mire, Dios le habla a dos grupos. A un grupo que se beneficia porque es un Dios de misericordia, un Dios de amor, y da tiempo para arrepentirnos. Y hay un grupo que le da consuelo a aquellos que están viviendo injusticias, porque Dios está viendo lo que te están haciendo. Dios ve tu comportamiento y cómo te tratan otros. Los hombres ven las acciones, pero Dios ve las intenciones, como leímos, ¿verdad?, en la ofrenda. Porque para Dios, tal vez juzgarnos, no necesita ver nuestra acción, sino la intención de nuestro corazón. Si no, acuérdese, cuando Él le hablaba a las multitudes y le decía: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, con solo verla. No hay necesidad de llevarte a la acción, simplemente con la intención de tu corazón, ya pecaste. Está profundo, ¿verdad? Igual la lectura que leímos. Los ricos se levantaron y echaron ofrenda. Cualquiera hubiera dicho: wow, esos hermanos sí son, ofrendan bien bonito, son dadivosos. Pero Jesús, que conoce la intención, dijo: estos sobras están echando. Y cualquiera hubiera dicho: esa viuda, 2 moneditas, ¿para qué alcanzan? Pero Jesús dijo: ella echó más que todos, por la intención del corazón. Echó todo lo que tenía, lo hizo de todo corazón. Si ve cómo nosotros lo vemos la acción, porque yo puedo estar aquí, pararme y hablarle bonito, cantarle, predicarle y hacer, pero Dios conoce cómo está mi corazón delante de Él. Y usted dirá: wow, qué santos, hermano, pero no me conoce, tal vez en la casa yo soy un diablo. Porque nosotros juzgamos, pero Dios ve lo que hay dentro del corazón. Por eso debemos de andar con temor. Por eso tengo que ser transparente aquí y en todos lados. Pero mire, bueno, no voy a entrar mucho, porque podemos ser de doble cara. Aquí podemos tener una bonita y a la cae y agárrese. Y Dios está viendo y queremos ver la mano de Dios. Queremos recibir la bendición de Dios. Queremos ver el respaldo de Dios, pero actuando así. ¿Acaso no conocemos que Dios ve todas las cosas? ¿Verdad que ahora ya sabemos? Tenemos que cambiar nuestro comportamiento, nuestras actitudes, porque no lo hacemos para que nos vea el hombre. Lo que nos interesa es que estemos limpios delante de Dios, que seamos aprobados por Él, porque Él es el que nos va a dar la salvación o la condenación por nuestras actitudes. Está difícil, ¿verdad? Pero no imposible. ¿Sabe? A Job le ayudó de que Dios es omnisciente.
Él era el hombre más justo, más recto y perfecto delante de Dios. Y se le vino la calamidad, se le vino la desgracia. Y todos comenzaron a señalarlo. Ah, no, que muy santo. Y mira, qué maldición te vino. Y eso solo viene por causa del pecado. Y él lloraba, perdió todo en un día. Y él comenzó a quererse defender su causa. Y nadie le creía porque era la realidad, se le estaba viniendo todo encima. Después que se cansó de discutir, dijo, bueno, lo bueno de que Dios ve los pasos del hombre. Lo bueno que Dios todo lo conoce. Él sabe que yo he caminado íntegramente delante de Él. Pero si Él le permite, me está permitiendo esto, es por algo. Aquí vemos el consuelo de Él. Injustamente, Dios le dio permiso al enemigo para que lo tentara. Pero la gente no sabía, ellos se iban por la apariencia, por lo que él estaba viviendo, así lo acusaban. Pero Dios estaba a punto de glorificarse y honrar a este hombre porque aguantó la prueba. Muchas veces no vas a entender por qué. Injustamente muchos te acusan. Injustamente muchos se levantan y te acusan de cosas que tal vez tú no hiciste, pero tú te quieres defender con la carne. En vez de humillarte y reconocer de que Dios ve todas las cosas. Y en vez de estar peleando con esa persona, mejor pídele misericordia a Dios, porque tarde o que temprano va a venir la retribución sobre esa persona. La venganza de Dios. Él defiende a sus hijos. A Dios no le agrada la injusticia de los hombres. Tarde o que temprano la justicia de Dios va a ser alcanzada. Hermanos, si Dios honró, cuando él pasó la prueba, Job pasó la prueba, ahí él comprendió que era un beneficio la omnisciencia de Dios, que Dios conoce todas las cosas. Y aquí, hermanos, a lo que le decía, que los dos grupos que Dios le habla, aquellos que Dios les dice, yo sé lo que haces a escondidas, yo estoy viendo tu pecado, yo veo la intención de tu corazón, arrepiéntete y cambia tu manera de actuar, porque te estoy dando oportunidad para que te pongas a cuentas conmigo. Ese es un grupito. Y el otro grupito, Dios le está diciendo, yo sé lo que te están haciendo, yo sé lo que estás viviendo por causa de mi nombre. Yo vi esa injusticia, yo vi esa traición. Yo conozco tu necesidad, yo conozco tu problema, yo conozco tu enfermedad, yo conozco tus lágrimas. Yo lo veo todo. Solo sé paciente. Sigue creyendo, sigue confiando. Tarde o que temprano yo traeré justicia. Yo haré justicia a tu favor. Y eso es la palabra, hermanos, que Dios me daba al final. Que el Espíritu Santo de Dios te dice esta noche, confía en mí, que yo traigo fortaleza y nuevas fuerzas para tu vida. Yo obraré a tu favor. Yo traigo paz y descanso a tu vida y a tu espíritu. Acércate a la fuente de la provisión para tu necesidad. Acércate a la fuente de vida donde hay poder para romper cadenas, ataduras, debilidades, temores. Acércate a tu Dios, a ese Dios que todo lo ve, a ese Dios que nada lo agarra desapercibido, a ese Dios que ve tu necesidad, a ese Dios que ve tu aflicción. En Él confía, que Él no miente, Él es fiel. Ya más o menos rapidito conocemos un poquito más de Dios, cosas que las sabemos pero se nos olvidan, porque la realidad, la necesidad es real, el problema es real, la persecución tal vez que se te levantó es real, la circunstancia difícil es real. ¿Cómo podemos negar algo si es real? Pero más real es Dios, más poderoso es nuestro Dios, que Él tiene el poder para cambiar esa circunstancia que hoy estás pasando en algo bueno, en algo provechoso para Él glorificarse. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, Dios quiere fortalecerse en esta noche, Él quiere que te acerques a esa fuente de vida que solamente es Cristo. Hermanos, esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón en esta noche. Vamos a tomar un tiempo para orar al Señor.